Mientras la noche envolvía Granada, Isabela dormía tranquila, sabiendo que su vida había sido transformada no por otros, sino por la fuerza de su propia voluntad y el amor consciente hacia sí misma. Su historia no terminaba allí, apenas comenzaba un nuevo capítulo lleno de posibilidades infinitas, donde raíces y alas coexistían en perfecta armonía. El sol de la mañana bañaba Granada con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. Isabela se levantó con una sensación de entusiasmo sereno, consciente de que su viaje de transformación aún continuaba. Había alcanzado un equilibrio interior, pero sabía que la vida era un constante movimiento, y que explorar nuevos horizontes sería una forma de seguir creciendo y consolidando su libertad. Se vistió con ropa cómoda pero elegante, eligiendo tonos claros que reflejaban la frescura de un nuevo día. Antes de salir de su apartamento, revisó su agenda. Había decidido dedicar la jornada a descubrir oportunidades profesionales y sociales que le permitieran expandir sus habilidades y construir relaciones significativas. No se trataba de buscar validación externa, sino de conectarse con el mundo desde su autenticidad y creatividad. Su primera parada fue una pequeña galería de arte local donde se anunciaba una exposición sobre fotografía y pintura contemporánea. Al entrar, fue recibida por el coordinador de la exposición, un hombre amable llamado Javier, que la invitó a explorar las obras y conversar con los artistas presentes. Isabela se sintió intrigada, cada cuadro y cada fotografía parecía transmitir emociones y perspectivas únicas que despertaban su imaginación. Mientras recorría la galería, conoció a Clara, una artista visual especializada en instalaciones interactivas. Ambas comenzaron a conversar sobre la importancia de la creatividad como herramienta de transformación personal y social. Clara compartió cómo el arte le había permitido superar momentos difíciles, encontrar su voz y conectar con otras personas de manera profunda. Isabela se sintió identificada y motivada. La conversación reforzó su convicción de que podía construir un camino lleno de sentido y oportunidades. Después de la exposición, Javier invitó a Isabela a participar en un proyecto comunitario que buscaba acercar el arte a niños y jóvenes de barrios desfavorecidos. La propuesta le pareció fascinante. Una manera de combinar su pasión por la creatividad con un impacto positivo en la sociedad. Aceptó sin dudarlo, consciente de que involucrarse en actividades que enriquecieran a otros también la nutriría a ella misma. Tras salir de la galería, decidió caminar por el centro histórico, observando cómo la ciudad se despertaba completamente, vendedores ambulantes colocando sus productos, estudiantes apresurados rumbo a sus clases, y músicos callejeros creando melodías que llenaban las plazas. Cada escena le recordaba la diversidad y riqueza de la vida cotidiana, y cómo cada momento ofrecía oportunidades de aprendizaje y conexión. Al pasar por un café que le resultaba familiar, decidió detenerse. Mientras tomaba un café, abrió su libreta y comenzó a escribir sobre los planes futuros, cursos de gestión cultural, talleres de escritura creativa y actividades voluntarias. Cada línea era un recordatorio de que estaba construyendo un futuro activo, consciente y lleno de posibilidades, basado en su autonomía y en la pasión por aprender. En ese momento, notó a un grupo de jóvenes organizando una reunión para una iniciativa de sostenibilidad ambiental. Uno de ellos, un hombre llamado Raúl, se acercó y la invitó a unirse al proyecto. Isabela aceptó con interés, veía en cada experiencia una oportunidad para expandir su visión del mundo, conocer nuevas perspectivas y aportar valor con sus habilidades y entusiasmo. Durante la reunión, Isabela participó activamente en la planificación de actividades educativas para escuelas locales, compartiendo ideas sobre cómo integrar la creatividad y el arte en la enseñanza de valores ambientales. Su capacidad para escuchar, proponer soluciones y colaborar con otros fue reconocida por el grupo, generándole una sensación de pertenencia y propósito que reforzaba su autoestima y confianza. Al finalizar la jornada, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Isabela reflexionó sobre cómo cada paso que había dado desde aquel doloroso descubrimiento de la traición de su esposo la había llevado a este punto, abierta al mundo, segura de sí misma y con un sentido claro de propósito. Comprendió que la libertad no solo consistía en dejar atrás el pasado, sino en actuar con intención, elegir sus caminos y construir una vida que la llenara de significado.
Esa noche decidió organizar una pequeña reunión en su apartamento con algunos de los nuevos amigos que había conocido durante la semana, Clara, Raúl, Alejandro y otros compañeros del taller de arte. La velada estuvo llena de risas, intercambio de ideas y proyectos compartidos. Isabela disfrutó de la sensación de comunidad y colaboración, sabiendo que las relaciones auténticas y basadas en intereses comunes podían enriquecer su vida sin depender de vínculos dañinos del pasado. Antes de dormir, Isabela escribió en su libreta las reflexiones del día. Hoy comprendí que la vida se expande cuando uno se abre a nuevos horizontes. Cada encuentro, cada experiencia y cada proyecto en el que participo me permite crecer, aprender y contribuir al mundo. No necesito aferrarme al pasado, tengo la libertad de elegir cómo vivir cada día. Y eso es un regalo que me doy a mí misma. Se recostó en el sofá, observando la ciudad iluminada por las luces nocturnas, sintiendo una profunda gratitud. Su corazón estaba lleno de serenidad. Su mente clara y su espíritu listo para continuar explorando, aprendiendo y creando. Sabía que el futuro traería desafíos, pero también infinitas oportunidades de crecimiento, conexión y alegría. Isabela finalmente entendió que cada etapa de su vida, cada dolor y cada aprendizaje, había sido necesario para llegar a este punto. Su historia era un testimonio de resiliencia, autoexploración y renacimiento constante. Mientras cerraba los ojos, sintió la certeza de que con raíces firmes y alas abiertas, podía enfrentar cualquier horizonte nuevo que la vida le ofreciera, y que cada día sería una oportunidad para reinventarse, contribuir y vivir plenamente. El primer rayo de sol atravesó las cortinas de su apartamento, iluminando suavemente la habitación de Isabela. Hoy era un día especial, no había compromisos, ni reuniones ni responsabilidades urgentes. Solo ella y la posibilidad de vivir cada momento con plena conciencia. Se levantó con una sensación de ligereza que no recordaba haber experimentado en años. Todo el peso del pasado, de los resentimientos y de las expectativas ajenas, parecía haberse disuelto, dejando únicamente la claridad de su propia voz interior. Se vistió con ropa cómoda, colores claros que reflejaban la calma y la serenidad que sentía. Antes de salir, preparó una taza de té y se sentó frente a la ventana. Observando cómo Granada despertaba, los adoquines brillaban con el rocío de la mañana, las hojas de los árboles se mecían con suavidad, y los sonidos de la ciudad llenaban el aire con una música cotidiana, armoniosa y reconfortante. Por primera vez se permitió simplemente estar, sin prisa ni presión, disfrutando de su libertad recién descubierta. Decidió comenzar su jornada con una caminata por el Albaicín, uno de los barrios más emblemáticos de Granada, lleno de callejuelas estrechas, casas blancas y flores colgando de los balcones. Mientras caminaba, saludaba a los vecinos que reconocía de sus paseos anteriores, todos respondían con sonrisas cálidas, como si compartieran con ella la alegría de un nuevo comienzo. Cada paso le recordaba que la vida podía ser hermosa, incluso en su simplicidad, y que la verdadera libertad residía en poder elegir cómo reaccionar, cómo sentir y cómo actuar. En un pequeño mirador, se detuvo a contemplar la Alhambra iluminada por la luz del sol de la mañana. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que cada inhalación la llenaba de energía y cada exhalación liberaba restos de estrés o dudas pasadas. Era consciente de que la libertad plena no significaba ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentar cualquier situación desde un lugar de serenidad, claridad y confianza en sí misma. Después, se dirigió a un centro cultural donde participaría en un taller de escritura creativa. Allí la recibió una mezcla diversa de personas, jóvenes estudiantes, adultos en busca de nuevas formas de expresión y artistas experimentados. La instructora, Carmen, le dio la bienvenida y explicó la dinámica. Se trataría de escribir relatos cortos que reflejaran experiencias personales y aprendizajes de vida. Isabela sintió entusiasmo, esta era otra oportunidad de expresarse y consolidar la voz que había construido durante los últimos meses. Durante el taller, Isabela comenzó a escribir sobre su propio viaje, la traición, el dolor, la introspección y finalmente la reconstrucción de su vida. Cada palabra parecía liberar emociones guardadas y al mismo tiempo solidificar la certeza de su autonomía y fuerza interior.
Compartió su relato con el grupo y recibió comentarios positivos y respetuosos que celebraban la honestidad y sensibilidad de su narrativa. Sintió gratitud por poder transformar experiencias dolorosas en creatividad y aprendizaje, convirtiendo el pasado en una herramienta para enriquecer su presente. Al salir del taller, decidió dar un paseo por el río Genil, su lugar favorito para la contemplación y la meditación. Mientras caminaba, observaba cómo el agua fluía tranquila, reflejando el cielo azul y las luces de los edificios cercanos. Comprendió que, al igual que el río, la vida estaba en constante movimiento, no podía detenerse ni forzar su curso, pero podía elegir cómo navegarla, con serenidad y apertura. Cada pensamiento negativo o temor que alguna vez la había retenido se disolvía en el flujo del agua, reemplazado por confianza y gratitud. En el camino, se encontró con un grupo de voluntarios que organizaban actividades para niños y adolescentes enseñándoles habilidades artísticas y fomentando la creatividad. Isabela decidió unirse a ellos por unas horas, compartiendo ideas y ayudando a los jóvenes a expresarse a través del dibujo y la pintura. La alegría y entusiasmo de los niños le recordaron la belleza de la autenticidad y la importancia de contribuir al bienestar de otros, no desde la obligación, sino desde la elección consciente y generosa. Al caer la tarde, Isabela regresó a su apartamento. Mientras preparaba la cena, reflexionó sobre todo lo que había logrado, la libertad emocional, la confianza en sí misma, la capacidad de crear conexiones significativas y la habilidad de transformar el dolor pasado en sabiduría y creatividad. Cada decisión consciente, cada momento de introspección y cada nueva experiencia habían tejido un camino que la llevaba a la plenitud y a la libertad. Esa noche se sentó frente a la ventana, contemplando las luces de Granada reflejadas en los tejados y el río. Sacó su libreta y escribió lo que sería la conclusión de este capítulo de su vida. Hoy celebro mi libertad plena. He aprendido a elegir cada pensamiento, cada acción y cada relación con conciencia y amor propio. No dependo de nadie para mi felicidad, la llevo dentro de mí. El pasado ya no pesa, y el futuro se presenta lleno de posibilidades infinitas. Soy dueña de mi vida, de mis decisiones y de mi destino. Se recostó en el sofá, sintiendo una serenidad profunda. No había miedo, resentimiento ni incertidumbre, solo la claridad de su propósito y la alegría de vivir con autenticidad. Sabía que el camino por delante estaría lleno de retos y oportunidades, pero ahora tenía las herramientas internas para enfrentarlos con confianza y calma. Mientras la noche avanzaba, Isabela cerró los ojos con una sonrisa tranquila. Su historia de dolor, aprendizaje y renacimiento había culminado en una comprensión profunda: la verdadera libertad no se encuentra en los otros, sino en uno mismo. Con raíces fuertes que la sostenían y alas abiertas que le permitían volar, estaba lista para vivir la vida en plenitud, con propósito, gratitud y alegría. En ese momento, comprendió que cada elección consciente, cada acto de amor propio y cada experiencia vivida la habían llevado a un lugar de paz y poder interior. La libertad plena no era un destino lejano, sino la realidad que podía construir y experimentar cada día, simplemente eligiendo vivir con autenticidad, valentía y corazón abierto. El alba se filtraba por las ventanas del apartamento de Isabela, tiñendo las paredes de un cálido color dorado. Hoy no era un día cualquiera, era el primer día de un nuevo proyecto que había aceptado hace semanas, uno que combinaba su pasión por el arte y la educación con la posibilidad de impactar a jóvenes de comunidades desfavorecidas. Se levantó con una sensación de entusiasmo y propósito que la llenaba de energía, consciente de que cada acción que realizara ese día tenía el potencial de abrir horizontes aún más amplios. Se vistió con ropa cómoda y práctica, pero con detalles que reflejaban su personalidad: un pañuelo con colores vibrantes, unos pendientes discretos y su cámara fotográfica colgada al hombro, lista para capturar momentos que contaran historias. Antes de salir, preparó un desayuno ligero y nutritivo, disfrutando de cada bocado mientras planeaba mentalmente su jornada. Cada pequeño ritual matutino se había convertido en una forma de reafirmar su autonomía y su cuidado personal. Al salir de su apartamento, respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Granada se despertaba lentamente, los comerciantes abrían sus tiendas,
los aromas de pan recién horneado y café se mezclaban con la brisa. Y los sonidos de la ciudad creaban una melodía cotidiana, reconfortante y viva. Isabela caminaba con paso firme, sintiendo como cada calle y cada plaza reflejaban la historia y la diversidad de la ciudad, recordándole que el mundo estaba lleno de posibilidades para quienes se atrevían a buscarlas. Su primer destino fue un centro comunitario en las afueras de la ciudad, donde se reuniría con un grupo de jóvenes para un taller de arte y creatividad. Al llegar fue recibida por Marta, la coordinadora del programa, quien le dio la bienvenida con entusiasmo. El grupo estaba compuesto por adolescentes de diferentes contextos, algunos tímidos, otros más extrovertidos, pero todos curiosos y abiertos a aprender. Isabela sintió inmediatamente una conexión con ellos, su entusiasmo y disposición para aprender le recordaban su propia juventud y las ganas de descubrir el mundo con ojos nuevos. El taller comenzó con una dinámica sencilla, cada joven debía expresar, mediante dibujo o pintura, un sueño o deseo que quisiera alcanzar. Isabela se movía entre ellos, ofreciendo orientación, preguntas estimulantes y palabras de aliento. Observaba cómo algunos adolescentes dudaban mientras que otros se lanzaban con valentía sobre el papel, y comprendió que su papel no era solo enseñar técnicas, sino inspirar confianza y mostrar que cada voz y cada expresión tenía valor. Durante la actividad, un joven llamado Samuel llamó su atención. Al principio parecía retraído y poco seguro de sí mismo, pero cuando Isabela le hizo preguntas sobre sus intereses y sueños, empezó a abrirse. Dibujó un paisaje donde un río fluía entre montañas, un símbolo de libertad y posibilidades. Isabela se sintió conmovida por la profundidad y sensibilidad del dibujo y le animó a compartir su obra con el grupo. Samuel lo hizo tímidamente, pero los elogios de sus compañeros y la mirada de apoyo de Isabela le dieron una sonrisa que iluminó su rostro. Ese momento recordó a Isabela su propia transformación, la importancia de brindar apoyo y confianza para que otros puedan descubrir su potencial. Tras el taller, se reunió con Marta y otros voluntarios para planificar futuras actividades. Discutieron ideas para integrar arte, escritura y tecnología en proyectos educativos, buscando maneras de estimular la creatividad y la autonomía de los jóvenes. Isabela contribuyó con entusiasmo, sugiriendo métodos de aprendizaje basados en experiencias prácticas, exploración personal y reflexión consciente. Su perspectiva, desarrollada a través de meses de introspección y crecimiento personal, fue muy valorada, y sintió una profunda satisfacción al ver cómo sus ideas podían tener un impacto real en la vida de otros. Al finalizar la jornada, Isabela decidió dar un paseo por el casco antiguo de Granada. Las calles empedradas, los balcones adornados con flores y el olor a jazmín y café le recordaban la belleza de lo cotidiano y la importancia de estar presente en cada momento. Mientras caminaba, reflexionó sobre el camino que había recorrido, desde el dolor de la traición hasta la construcción consciente de su libertad y autonomía, y cómo cada decisión la había llevado a crear una vida rica en oportunidades y significados. Al pasar por una librería pequeña y acogedora, decidió entrar. Los estantes estaban llenos de libros sobre arte, filosofía, psicología y desarrollo personal. Mientras hojeaba varios títulos, conoció a Laura, una editora que buscaba colaborar con escritores y creativos para proyectos culturales. Su conversación fluyó con naturalidad, y pronto surgió la posibilidad de colaborar en un proyecto de publicación que combinara relatos personales, arte visual y reflexiones sobre la vida. Isabela sintió emoción y gratitud, nuevas oportunidades profesionales surgían de manera orgánica, reflejo de la energía y disposición que había cultivado en sí misma. De regreso a su apartamento al atardecer, Isabela se sentó frente a la ventana con una taza de té caliente. Observaba cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas, y cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Sacó su libreta y escribió sobre las experiencias del día, la alegría de enseñar, la conexión con los jóvenes, las conversaciones inspiradoras y las nuevas oportunidades profesionales que se abrían ante ella. Cada palabra era un recordatorio de que la vida podía ser un continuo despertar de posibilidades, y que su papel era estar presente, abierta y consciente para recibirlas. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Isabela cerró los ojos con una sonrisa serena.
Sabía que el futuro seguiría presentando desafíos, pero también infinitas oportunidades para crecer, aprender y contribuir al mundo desde su autenticidad y fuerza interior. Su libertad plena no solo residía en no depender de otros, sino en la capacidad de elegir cada día cómo vivir, cómo amar y cómo impactar positivamente en su entorno. Consciente de su renacimiento y de la riqueza de experiencias que había acumulado, comprendió que la vida siempre ofrece nuevos horizontes para quienes tienen el coraje de explorar y la disposición de actuar con intención. Mientras la noche avanzaba, Isabela sintió paz y gratitud, sabiendo que cada acción, cada encuentro y cada elección consciente la acercaban a la vida plena que había decidido construir, con raíces firmes, alas abiertas y un corazón libre. La luz del amanecer se filtraba suavemente por las cortinas del apartamento de Isabela, pintando las paredes de tonos cálidos y llenando la habitación de energía y promesas. Hoy era un día especial, después de semanas de planificación y preparación, comenzaría un proyecto que había soñado durante mucho tiempo. Un programa cultural y educativo para jóvenes que combinaba arte, escritura y creatividad, diseñado para inspirar y empoderar a la nueva generación. Isabela se levantó con un sentimiento de calma y entusiasmo simultáneamente. Cada respiración la conectaba con la ciudad, con su entorno y sobre todo, consigo misma. Se vistió cuidadosamente eligiendo ropa que reflejara su personalidad. Colores suaves y luminosos que transmitían serenidad, mezclados con detalles vibrantes que simbolizaban su energía y creatividad. Antes de salir, preparó un desayuno ligero y nutritivo. Disfrutando del momento presente y recordando lo lejos que había llegado desde aquellos días de dolor y confusión. Al salir a la calle, sintió la brisa fresca de la mañana en su rostro. Granada despertaba lentamente, los adoquines brillaban con el rocío, los aromas del café recién hecho se mezclaban con el olor de pan horneado, y los sonidos de la ciudad creaban una sinfonía de vida cotidiana. Cada paso de Isabela reflejaba su confianza y autonomía, caminaba con seguridad, consciente de que su vida ya no estaba definida por los errores o traiciones del pasado, sino por las decisiones conscientes que tomaba cada día. Su primer destino fue el centro comunitario donde se llevaría a cabo la inauguración del programa. Al llegar, fue recibida por Marta y el equipo de voluntarios quienes la abrazaron y felicitaron por su iniciativa. La emoción en el aire era palpable, jóvenes, padres y profesores se reunían para formar parte de esta experiencia transformadora. Isabela sintió una profunda gratitud, todo lo que había aprendido durante su viaje personal, su capacidad para superar adversidades, su creatividad y su determinación, culminaban ahora en una acción tangible y significativa. Durante la jornada dirigió talleres donde los jóvenes podían expresarse a través del dibujo, la pintura, la escritura y otras formas de arte. Observaba cómo algunos niños dudaban al principio, pero gradualmente descubrían la confianza para expresar sus emociones y pensamientos. Cada sonrisa, cada gesto de orgullo y cada obra creada reflejaban la conexión auténtica entre la creatividad y la autoestima. Isabela comprendió que su propósito no solo era enseñar habilidades técnicas, sino inspirar confianza, empoderar y brindar herramientas para que cada joven pudiera descubrir su propia voz y potencial. Entre los participantes, una adolescente llamada Valeria capturó su atención. Al principio tímida y retraída, Valeria comenzó a abrirse mientras Isabela la guiaba con paciencia y respeto. Dibujó un mural que representaba un bosque lleno de vida y luz, y cuando lo compartió con el grupo, los aplausos y palabras de aliento la hicieron sonreír con orgullo. Isabela recordó su propio proceso de transformación, la importancia de recibir apoyo, de creer en uno mismo y de tomar decisiones que fomenten el crecimiento personal. Tras los talleres, Isabela y el equipo organizaron una exposición de las obras creadas, permitiendo que los padres, maestros y miembros de la comunidad apreciaran el talento y esfuerzo de los jóvenes. La emoción era evidente, cada obra contaba una historia, cada trazo reflejaba emociones y aprendizaje, y la energía positiva llenaba el espacio. Isabela observaba con satisfacción cómo su visión se materializaba, y cómo el impacto de sus decisiones y esfuerzos se extendía más allá de sí misma, tocando la vida de otros de manera significativa. Al caer la tarde después de una jornada intensa pero gratificante, Isabela decidió caminar por el río Genil.
Mientras el agua fluía tranquila, reflejando el cielo anaranjado del atardecer, ella reflexionó sobre su propio viaje, desde el dolor de la traición hasta la reconstrucción consciente de su vida, y finalmente la creación de algo que trascendía su experiencia personal. Comprendió que la libertad plena no solo significaba independencia emocional, sino la capacidad de contribuir al mundo con autenticidad, compasión y creatividad. De regreso a su apartamento preparó una cena ligera y se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad se iluminaba lentamente con las luces nocturnas. Sacó su libreta y comenzó a escribir, recapitulando los aprendizajes de su vida y los hitos de su proceso de renacimiento. Cada palabra reflejaba claridad, gratitud y aceptación de su pasado, celebración de su presente y entusiasmo por su futuro. Hoy celebro la plenitud de mi vida. He aprendido que la verdadera libertad reside en la capacidad de decidir, en la valentía de enfrentar mis miedos y en la determinación de construir un camino que refleje mi autenticidad. Cada desafío que enfrenté, cada decisión consciente me ha llevado a este momento. Soy dueña de mi vida, de mis elecciones y de mi destino. Estoy lista para cualquier horizonte que la vida me ofrezca, con raíces firmes que me sostienen y alas abiertas que me permiten volar. Mientras la noche avanzaba, Isabela cerró su libreta y se recostó en el sofá. Sintió una profunda serenidad, no había miedo, resentimiento ni dudas. Solo existía la certeza de que había recorrido un camino de transformación completo y había aprendido a vivir con intención, gratitud y plenitud. Su corazón estaba libre, su mente clara y su espíritu preparado para seguir explorando, aprendiendo y contribuyendo al mundo desde su autenticidad y fuerza interior. Finalmente comprendió que la vida no tiene un único destino, sino múltiples posibilidades que se revelan a quienes están dispuestos a tomar decisiones conscientes, a aprender de cada experiencia y a abrazar la libertad interior. Con esa comprensión, cerró los ojos, dejando que la paz y la alegría la envolvieran por completo, segura de que su historia no terminaba aquí, sino que comenzaba un ciclo continuo de plenitud, crecimiento y nuevos comienzos. Isabela dormía tranquila, consciente de que había alcanzado un equilibrio perfecto entre pasado y futuro, entre raíces y alas, entre introspección y acción. Su vida ahora era un testimonio de resiliencia a empoderamiento y libertad consciente, un ejemplo de cómo, incluso tras el dolor, es posible construir un camino lleno de propósito, alegría y nuevas oportunidades infinitas. El día amaneció con una claridad inusual, como si el mundo mismo celebrara la plenitud que Isabela había logrado en su vida. Se despertó con una sensación de ligereza y determinación. Consciente de que aunque había alcanzado muchas metas, la vida siempre ofrecía nuevos horizontes para explorar y nuevas raíces que fortalecer. Antes de salir de su apartamento preparó un desayuno sencillo pero nutritivo, fruta fresca, pan integral y un café recién hecho. Mientras saboreaba cada bocado, reflexionaba sobre cómo los últimos meses habían transformado su manera de vivir. Desde el dolor de la traición hasta la construcción de una libertad plena, había aprendido a equilibrar la introspección con la acción, la autonomía con la colaboración y la creatividad con la disciplina. Cada decisión tomada, cada momento de reflexión, había sido una semilla plantada que ahora daba frutos. Vestida con ropa cómoda y elegante, Isabela se dirigió a un parque cercano para comenzar su rutina matutina de meditación y escritura. Allí, rodeada de árboles antiguos y senderos tranquilos, sintió la conexión con la naturaleza y consigo misma. Cada respiración profunda le recordaba la importancia de mantener firmes sus raíces, de nutrir su interior con calma, gratitud y reflexión. La meditación no solo la ayudaba a mantener la claridad mental, sino que le permitía visualizar los pasos futuros con serenidad y confianza. Al terminar, abrió su libreta y comenzó a escribir sobre los objetivos y oportunidades que deseaba explorar. Entre ellos estaban expandir su proyecto cultural para incluir talleres itinerantes en otras ciudades, colaborar con artistas internacionales, desarrollar su propia serie de publicaciones creativas y, de manera más personal, fortalecer los vínculos con su comunidad y las personas que habían sido parte de su proceso de transformación. Cada idea se anotaba con entusiasmo y detalle, transformando la libreta en un mapa de posibilidades y sueños concretos. Después de esta sesión matutina,
decidió visitar una galería de arte local que conocía desde hacía tiempo. Allí se reuniría con varios artistas y gestores culturales para discutir colaboraciones y nuevos proyectos. La galería estaba llena de obras vibrantes y expresivas, la atmósfera creativa le proporcionaba inspiración y recordaba la importancia de mantener siempre abiertas las alas, de buscar crecimiento y nuevas experiencias sin dejar de estar firmemente conectada con sus raíces. Durante la reunión, Isabela compartió sus ideas y planes. Y recibió respuestas entusiastas de otros creativos. Surgieron propuestas para talleres colaborativos, exposiciones conjuntas y proyectos educativos que podrían llevar el arte a escuelas y comunidades desfavorecidas. Isabela se sintió realizada y agradecida. Comprendió que la verdadera libertad no solo consistía en elegir su propio camino, sino también en influir positivamente en la vida de otros, generando un efecto multiplicador de creatividad y crecimiento. Tras la reunión, decidió caminar por el casco antiguo de Granada. Las calles empedradas y las casas blancas reflejaban la historia de la ciudad y la fuerza de sus tradiciones. Mientras paseaba, pensó en cómo sus raíces, su historia personal y los valores que había cultivado eran la base sobre la cual podía expandir sus alas con seguridad y confianza. Cada paso por la ciudad le recordaba que la estabilidad interna y la conexión con su pasado eran esenciales para poder volar hacia nuevos horizontes sin miedo ni inseguridad. En el camino se encontró con Samuel y Valeria, dos jóvenes a quienes había conocido en talleres anteriores. Ambos estaban trabajando en un proyecto artístico comunitario y le invitaron a participar. Isabela aceptó con entusiasmo, viendo la oportunidad de contribuir a un proceso creativo colectivo mientras fortalecía vínculos personales significativos. Durante horas colaboraron, compartiendo ideas, técnicas y risas, recordando a Isabela la importancia de la cooperación y del intercambio creativo como fuentes de inspiración y crecimiento mutuo. Al final de la jornada, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Isabela regresó a su apartamento. Preparó una cena ligera y se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Sacó su libreta y comenzó a escribir reflexiones sobre el equilibrio que había logrado. He aprendido que la vida es un delicado equilibrio entre raíces y alas. Mis raíces me sostienen, me recuerdan de dónde vengo y me dan fuerza, mis alas me permiten explorar, crecer y expandirme hacia nuevas oportunidades. No hay contradicción entre estabilidad y libertad, al contrario, se complementan y fortalecen mutuamente. Hoy celebro esta armonía, y elijo vivir cada día con conciencia, gratitud y propósito. Después de escribir, se recostó en el sofá, sintiendo una profunda serenidad. Su corazón estaba libre, pero lleno de compasión y apertura. Su mente clara, pero siempre dispuesta a aprender. Su espíritu en paz, pero ávido de nuevas experiencias. Comprendió que la vida no era un destino estático, sino un flujo constante de oportunidades, aprendizajes y relaciones significativas, y que ella ahora estaba completamente equipada para navegarlo con gracia, confianza y alegría. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Isabela cerró los ojos con una sonrisa tranquila. Sabía que había alcanzado un nivel de plenitud que no dependía de otros, sino de su propia capacidad de decidir. Crear y amar la vida tal como era. Raíces profundas y alas abiertas, esa era la esencia de su existencia, firmemente anclada en sí misma, y al mismo tiempo libre para explorar, crecer y tocar la vida de otros con creatividad y generosidad. Al conciliar el sueño sintió que cada capítulo de su vida, cada dolor, cada aprendizaje y cada logro, habían sido necesarios para llegar a este punto. Su historia era un testimonio de resiliencia, empoderamiento y libertad consciente. Y mientras dormía, soñaba con nuevos proyectos, nuevas conexiones y nuevas experiencias, lista para enfrentar el mañana con el corazón abierto, las raíces firmes y las alas extendidas hacia el horizonte. El sol comenzaba a elevarse sobre Granada, pintando la ciudad con tonos cálidos y dorados. Isabela se despertó con una sensación de expectación y entusiasmo. La vida, que hasta hace poco le había parecido limitada y predecible, ahora se abría ante ella como un abanico de posibilidades infinitas. Cada decisión consciente tomada hasta ese momento había construido una base sólida,
y ahora era el momento de mirar más allá, hacia horizontes nuevos y desconocidos, con la confianza de quien ha aprendido a navegar su propia existencia. Tras un desayuno ligero y lleno de energía, se sentó junto a la ventana con su libreta y lápiz. Comenzó a escribir, no solo ideas para proyectos, sino también metas personales, sueños creativos y planes de crecimiento interior. Reflexionaba sobre cómo había logrado integrar su pasado en el presente sin dejar que el dolor la definiera. Y cómo esa capacidad de transformación le daba ahora libertad para crear un futuro a la altura de sus aspiraciones más profundas. Cada palabra escrita se sentía como un paso hacia un territorio de infinitas oportunidades. Decidió comenzar la jornada en el taller comunitario que había fundado meses atrás. Allí jóvenes y adolescentes participaban en actividades artísticas y de desarrollo personal. Al llegar fue recibida con entusiasmo y sonrisas, recordándole que su trabajo había comenzado a generar impacto tangible en la vida de otros. Su presencia inspiraba confianza y creatividad, cada consejo, cada palabra de aliento y cada gesto de apoyo se traducía en resultados visibles en los proyectos que los jóvenes desarrollaban. Isabela observaba cómo un grupo de estudiantes construía una instalación artística utilizando materiales reciclados, mientras otros escribían relatos cortos que exploraban sus emociones y experiencias. Sonrió al ver cómo la creatividad florecía en cada uno, comprendiendo que su esfuerzo no solo se limitaba a enseñar técnicas o habilidades, sino que también estaba ayudando a los jóvenes a descubrir su propia voz y a confiar en su capacidad de decidir y crear. Al finalizar la sesión, se reunió con Marta y otros colaboradores para planificar nuevas iniciativas. Entre ellas destacaban talleres itinerantes en otras ciudades, colaboraciones con artistas internacionales y la creación de una plataforma digital que permitirá a los jóvenes mostrar sus proyectos a un público más amplio. Isabela sintió emoción y satisfacción, veía cómo sus ideas, nacidas de la experiencia y el aprendizaje personal, se convertían en oportunidades reales para el crecimiento colectivo y la transformación social. Al salir del centro decidió caminar por el río Genil, un lugar que siempre le había ofrecido claridad y paz. Mientras avanzaba junto al agua, reflexionaba sobre la importancia de mantener un equilibrio entre raíces y alas, las raíces que le daban estabilidad, historia y fuerza, y las alas que le permitían explorar, expandirse y asumir riesgos conscientes. Entendió que los horizontes infinitos no solo eran oportunidades externas, sino también la expansión continua de su propio ser, de su creatividad, su resiliencia y su capacidad de conectar con otros. Durante su paseo, se encontró con antiguos estudiantes del taller, quienes compartieron con ella sus avances, sueños y agradecimientos. Isabela escuchaba atentamente, sintiendo orgullo y alegría por haber contribuido a su desarrollo. Comprendió que la verdadera plenitud no radica únicamente en los logros propios, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros, fomentando un efecto multiplicador de crecimiento, aprendizaje y creatividad. Al llegar a un mirador, Isabela se detuvo a contemplar la ciudad desde lo alto. Granada se extendía a sus pies, con sus tejados blancos, calles serpenteantes y el río que reflejaba la luz del sol. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la conexión entre su mundo interior y el exterior. Cada desafío superado, cada decisión consciente y cada paso hacia la libertad y la autonomía habían construido un presente sólido desde el cual podía proyectar su vida hacia cualquier horizonte deseado. Decidió entonces invertir la tarde en un proyecto personal, escribir un relato largo basado en sus experiencias de transformación, que combinara su viaje emocional con reflexiones sobre la libertad, la resiliencia y la creación de oportunidades. Mientras escribía, las palabras fluían con facilidad y autenticidad, reflejando no solo su proceso de crecimiento, sino también la madurez y claridad con que ahora abordaba la vida. La escritura se convirtió en un acto de celebración y consolidación de todo lo aprendido, un puente entre su pasado, presente y futuro. Al caer la tarde, regresó a su apartamento y se preparó una cena sencilla. Mientras disfrutaba de su comida, reflexionaba sobre la jornada y sobre cómo la vida se desplegaba ante ella llena de posibilidades. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba solo
en los logros profesionales o materiales, sino en la capacidad de mantener una mente abierta, un corazón receptivo y un espíritu dispuesto a explorar sin miedo, confiando en sus raíces y en sus alas. Para sostenerla en cada paso. Al terminar la cena, se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente y su libreta. Escribió un pensamiento final para el día, un recordatorio para sí misma. Hoy celebro la infinitud de la vida. Cada día ofrece oportunidades para crecer, aprender y compartir. Mis raíces me sostienen, mis alas me permiten volar, y mi corazón está abierto para recibir y crear sin límites. La libertad consciente no es un destino, sino un viaje continuo. Estoy lista para cualquier horizonte que se presente con gratitud, intención y alegría. Cuando la noche llegó, Isabela se recostó en el sofá, con una sensación de paz profunda. Su corazón, su mente y su espíritu estaban en equilibrio perfecto. Sabía que el futuro seguiría trayendo desafíos, pero también infinitas posibilidades para aprender, crear y contribuir. Su vida se había transformado en un lienzo abierto, donde cada elección consciente era un trazo que dibujaba horizontes infinitos, llenos de oportunidades y crecimiento continuo. Antes de dormir, cerró los ojos con una sonrisa serena, consciente de que su historia era un testimonio de resiliencia, libertad y plenitud. Cada experiencia, cada dolor, cada aprendizaje y cada triunfo la habían llevado a un lugar de equilibrio entre raíces firmes y alas abiertas. Sabía que la vida continuaría ofreciendo nuevos caminos y desafíos, pero también infinitas oportunidades para explorar, amar, crear y vivir con autenticidad. Y así, con el corazón ligero y la mente clara, Isabela se sumergió en un sueño profundo. Lista para recibir cada horizonte que la vida le ofreciera. El amanecer de Granada traía consigo un aire fresco y lleno de promesas. Isabela se despertó con la conciencia tranquila y el corazón lleno de propósito. Desde hacía meses, su vida había experimentado una transformación profunda, había aprendido a equilibrar sus raíces con sus alas, a vivir con autonomía emocional y a construir oportunidades creativas y educativas para otros. Pero hoy sentía que era el momento de dar un paso más, compartir su experiencia y su visión con una comunidad aún más amplia, dejando un legado que trascendiera su propia vida. Tras un desayuno ligero, se sentó junto a la ventana con su libreta y comenzó a planificar un proyecto que había tenido en mente durante tiempo, una serie de talleres, charlas y publicaciones que contaran su historia, no solo desde la perspectiva del dolor y la traición que había vivido, sino desde la de la resiliencia, la libertad y la creación consciente de oportunidades. Quería mostrar a otros que incluso después de experiencias dolorosas, era posible reconstruirse y encontrar propósito y felicidad auténtica. Decidió comenzar la mañana en la Biblioteca Central de Granada, un lugar lleno de energía intelectual y creativa. Allí se reunió con un grupo de jóvenes escritores, artistas y educadores, interesados en colaborar en la creación de un proyecto cultural y educativo de gran alcance. Isabela compartió su visión con entusiasmo, talleres itinerantes en diversas ciudades, programas en línea que permitieran la participación de personas de todo el país y publicaciones que combinaran narrativa, arte y reflexión sobre la libertad personal y el empoderamiento. El grupo escuchó con atención, y rápidamente surgieron ideas concretas. Algunos proponían actividades interactivas, otros sugerían la creación de una plataforma digital con recursos y contenidos para jóvenes. Isabela se sintió motivada y agradecida, la colaboración fluía con naturalidad y cada contribución enriquecía el proyecto. Comprendió que el legado que deseaba construir no se limitaba a su historia personal, sino que involucraba la creación de oportunidades para que otros pudieran crecer, expresarse y encontrar su propio camino hacia la libertad y la plenitud. Tras la reunión, Isabela decidió caminar por el Albaicín, recordando la historia de la ciudad y su belleza atemporal. Las callejuelas empedradas, los balcones llenos de flores y la vista del río reflejando la luz del sol le recordaban la importancia de la conexión entre pasado y presente. Así como Granada había conservado sus raíces históricas mientras se adaptaba a los cambios del mundo moderno, ella también debía mantener sus raíces internas mientras expandía sus alas hacia horizontes desconocidos.
Mientras paseaba, se encontró con antiguos estudiantes de sus talleres comunitarios, quienes compartieron con ella los avances de sus proyectos personales. Algunos habían comenzado a estudiar arte y literatura de manera profesional, otros habían iniciado pequeños proyectos comunitarios en sus barrios. Cada historia que escuchaba era un testimonio del impacto de sus enseñanzas y la llenaba de orgullo y gratitud. Isabela comprendió que la verdadera medida de su legado no estaba solo en lo que ella lograba, sino en lo que ayudaba a florecer en otros. Al llegar a un pequeño café en la plaza principal, se sentó a planificar la estructura de su primera publicación, un libro que combinara memorias, reflexiones y ejercicios prácticos para él. Desarrollo personal y creativo. Mientras escribía, recordaba los días en que su vida parecía limitada y sin salida, y cómo cada paso consciente que había dado la había llevado a este momento de plenitud y propósito. Cada palabra en la libreta se sentía como un hilo que conectaba su pasado con un futuro lleno de posibilidades, un legado que podía inspirar a quienes lo leyeran a tomar decisiones conscientes y valientes en sus propias vidas. La tarde la dedicó a una sesión de mentoría con jóvenes artistas que deseaban colaborar en su proyecto cultural. Les enseñó técnicas de expresión artística y escritura, pero también compartió lecciones sobre resiliencia, autonomía y creatividad aplicada a la vida cotidiana. Cada conversación, cada consejo y cada ejemplo de su experiencia personal reforzaba en los jóvenes la confianza y la motivación para crear y explorar. Para Isabela, estos momentos eran una reafirmación de que la libertad verdadera no se trataba solo de independencia, sino de la capacidad de inspirar y empoderar a otros a vivir de manera auténtica. Al caer la noche regresó a su apartamento y preparó una cena ligera. Se sentó junto a la ventana, observando las luces de Granada reflejadas en el río, y reflexionó sobre la jornada. Cada decisión tomada, cada proyecto iniciado, cada joven inspirado constituía un capítulo de su legado. Comprendió que su historia, que comenzó con dolor y traición, ahora se había transformado en una fuente de creatividad, enseñanza y oportunidades para otros. Antes de dormir, abrió su libreta y escribió una reflexión final para el día. He aprendido que la verdadera libertad consiste en transformar el dolor en acción, la pérdida en oportunidades y la experiencia personal en legado para otros. Mis raíces me sostienen, mis alas me permiten explorar, y mi historia puede ser una guía e inspiración para quienes buscan construir su vida con autenticidad y propósito. Hoy entiendo que mi legado no está en objetos ni en logros individuales, sino en la huella positiva que dejo en la vida de otros. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Isabela cerró los ojos con serenidad. Sabía que su vida continuaría ofreciéndole desafíos y oportunidades, pero también que ahora tenía la claridad, la fuerza y la creatividad necesarias para enfrentar cada horizonte con confianza y alegría. Su historia era un testimonio de transformación, libertad y empoderamiento, un legado que continuaría creciendo a medida que inspiraba y guiaba a otros a encontrar sus propias raíces y desplegar sus alas. Con el corazón ligero y el espíritu en paz, se durmió lista para despertar al día siguiente con nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevos horizontes infinitos. Consciente de que la verdadera libertad se encuentra en vivir con intención, compartir y construir un impacto duradero en el mundo que la rodea. El primer rayo de sol iluminaba Granada, bañando la ciudad con un brillo dorado que parecía anunciar un día lleno de posibilidades. Isabela despertó con una sensación de ligereza y renovación, la vida, que hasta hace pocos años le había parecido limitada y marcada por el dolor, ahora se desplegaba ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con experiencias significativas y auténticas. Después de un desayuno saludable, se sentó frente a la ventana con su libreta y comenzó a escribir. Sus pensamientos fluían con claridad, quería plasmar la sensación de renacimiento que sentía, la manera en que cada desafío superado, cada decisión consciente y cada paso hacia la libertad había transformado su interior. Sus palabras eran un reflejo de la conexión profunda que había alcanzado consigo misma. Un entendimiento de que la felicidad y la plenitud no dependían de otros, sino de su capacidad de decidir, actuar y vivir en armonía con sus valores. Isabela decidió dedicar la mañana a meditar en el parque de su barrio.
Mientras se sentaba bajo un árbol centenario, sintió como la brisa acariciaba su rostro y como el sol calentaba suavemente su piel. Cada respiración la conectaba con la tierra, con sus raíces, y cada exhalación liberaba cualquier resto de tensión o temor. Comprendió que este acto sencillo de presencia consciente era una forma de renacimiento diario, un recordatorio de que, aunque el pasado había marcado su vida, ella tenía el poder de elegir cómo vivir el presente y proyectar el futuro. Tras la meditación, se dirigió a un centro comunitario para reunirse con jóvenes que participaban en su proyecto educativo. Isabela observaba con orgullo cómo cada uno de ellos expresaba sus emociones y pensamientos a través del arte, la escritura y la música. Algunos llegaban tímidos y dubitativos, mientras que otros se lanzaban con entusiasmo a cada actividad. Ver esa transformación en ellos la llenaba de satisfacción. Comprendía que su renacimiento personal estaba intrínsecamente ligado a la capacidad de inspirar y guiar a otros en su propio proceso de crecimiento. Durante la jornada, Isabela impartió un taller centrado en la autoexpresión y la resiliencia. Los participantes compartieron experiencias de vida, sueños y desafíos, mientras ella les ofrecía herramientas y estrategias para transformar la adversidad en oportunidad. Habló de su propio camino. Cómo había aprendido a enfrentar la traición y el dolor con calma, a reconstruir su vida con intención y a encontrar propósito en la creatividad y la conexión con los demás. Sus palabras no eran solo teoría, sino testimonio vivo de que la transformación es posible cuando se toman decisiones conscientes y se actúa con determinación. Al mediodía, Isabela se sentó con algunos colaboradores a planificar la expansión de su proyecto hacia otras ciudades. Surgieron ideas innovadoras, programas itinerantes, colaboraciones con artistas internacionales, y la creación de contenidos digitales que pudieran llegar a jóvenes de todo el país. La conversación estaba llena de entusiasmo y creatividad, cada propuesta representaba un nuevo horizonte que se abría ante ella y su equipo. Para Isabela, esta expansión no era solo un logro profesional, sino una manifestación de la conexión profunda entre su renacimiento personal y su deseo de impactar positivamente en la vida de otros. Después de la reunión, caminó por el río Genil, reflexionando sobre los logros recientes y los desafíos por venir. Mientras el agua fluía tranquila, comprendió que la vida era un ciclo continuo de aprendizaje y renovación. Cada experiencia, incluso las dolorosas, contribuía a su crecimiento y a la expansión de su perspectiva. Sentía gratitud por el pasado y entusiasmo por el futuro. Consciente de que la verdadera plenitud residía en la capacidad de vivir con conciencia, autenticidad y apertura al cambio. Por la tarde decidió dedicar tiempo a su proyecto personal de escritura y arte. Sentada frente a su mesa de trabajo, comenzó a plasmar sus pensamientos en papel, mezclando narrativa, ilustraciones y reflexiones. Cada trazo, cada palabra, era un acto de autoafirmación y renovación. Sentía como su creatividad fluía sin restricciones, reflejando no solo su historia personal, sino también la universalidad de la experiencia humana, el dolor, la resiliencia, la transformación y la conexión con uno mismo y con los demás. Al anochecer, Isabela regresó a su apartamento y preparó una cena ligera. Mientras cenaba junto a la ventana, observó cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejando la vida y el movimiento continuo de Granada. Se sintió en paz, consciente de que cada paso que había dado, cada decisión tomada con intención, había consolidado un renacimiento interno que le permitiría enfrentar cualquier desafío con serenidad y claridad. Antes de dormir, escribió en su libreta un mensaje que resumía el día y su sensación de conexión renovada. Hoy celebro mi renacimiento. Cada respiración, cada acción consciente y cada momento de reflexión me conectan con mi esencia y con el mundo que me rodea. He aprendido que la verdadera libertad no consiste solo en la ausencia de restricciones, sino en la capacidad de elegir, crear y vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Este renacimiento es un regalo que me permite enfrentar cada día con gratitud, energía y propósito. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Isabela cerró los ojos con serenidad. Sentía que su historia, marcada por el dolor, la resiliencia y la transformación, ahora se había convertido en un puente para otros. Su renacimiento personal no solo le daba libertad y plenitud, sino que también le permitía conectar
profundamente con los demás, inspirar, enseñar y compartir su experiencia de manera significativa. Con el corazón ligero y el espíritu renovado, se sumió en un sueño profundo y reparador. Consciente de que cada amanecer traería nuevas oportunidades para vivir plenamente, crear conexiones auténticas y continuar su viaje de transformación, crecimiento y libertad consciente. El amanecer se filtraba suavemente entre las cortinas del apartamento de Isabela, bañando la habitación con un resplandor cálido que anunciaba un día lleno de posibilidades. Al despertar, sintió una calma profunda y una motivación renovada. Durante meses, había experimentado un proceso de transformación personal y profesional que la había llevado a descubrir su autonomía, su creatividad y la importancia de sus raíces. Pero ahora, comprendía que su crecimiento también dependía de los vínculos que cultivara, relaciones auténticas, significativas y duraderas que enriquecieran su vida y la de quienes la rodeaban. Tras un desayuno ligero, Isabela se sentó frente a su libreta para planificar la jornada. Hoy quería dedicar tiempo a fortalecer los vínculos con sus colaboradores, estudiantes y amigos cercanos, consolidando así una red de apoyo y cooperación que fuera tanto profesional como emocional. Escribió una lista de reuniones, llamadas y actividades. Consciente de que cada interacción era una oportunidad para profundizar conexiones y compartir aprendizajes. Su primera parada fue el centro comunitario donde impartía talleres artísticos y de desarrollo personal. Al llegar fue recibida con sonrisas, abrazos y entusiasmo por parte de los jóvenes que participaban en sus programas. Observó cómo cada uno de ellos aplicaba las enseñanzas de manera creativa, transformando materiales simples en obras de arte que reflejaban sus emociones y experiencias. Isabela se sintió orgullosa y agradecida, comprendía que su compromiso con ellos iba más allá de la enseñanza, era un puente que les permitía crecer, explorar su creatividad y construir confianza en sí mismos. Durante la mañana organizó un taller especial titulado Conexiones que inspiran, diseñado para fomentar la colaboración y el entendimiento mutuo. Los participantes trabajaron en grupos compartiendo historias personales, habilidades y talentos y creando proyectos colectivos que combinaban arte, escritura y música. Isabela actuó como guía y facilitadora, animando a cada joven a expresarse con autenticidad y a valorar las contribuciones de los demás. La energía del grupo era contagiosa, se respiraba un ambiente de confianza, respeto y entusiasmo que reafirmaba la importancia de los vínculos sólidos. Al mediodía, se reunió con Marta y otros colaboradores para evaluar el impacto de los proyectos y planificar nuevas iniciativas. Discutieron ideas para expandir los talleres a otras ciudades, integrar plataformas digitales para compartir recursos y crear una red de mentoría que conectara a jóvenes con artistas y profesionales experimentados. Cada propuesta fortalecía el sentido de comunidad y propósito compartido, y Isabela se sintió inspirada al ver cómo sus esfuerzos personales y profesionales se traducían en oportunidades reales para el crecimiento colectivo. Después de la reunión, Isabela decidió dar un paseo por el casco antiguo de Granada. Las callejuelas empedradas, los balcones adornados con flores y los pequeños cafés le ofrecían un espacio para reflexionar sobre la importancia de la conexión entre personas, espacios y experiencias. Mientras caminaba, recordó a los amigos y mentores que habían sido fundamentales en su camino de transformación, y cómo cada vínculo había aportado aprendizaje, apoyo y motivación. Comprendió que al igual que las raíces de los árboles sostienen y nutren sus ramas, los vínculos auténticos sostienen y enriquecen la vida de quienes los cultivan. Durante su paseo, Isabela se encontró con algunos exestudiantes que habían iniciado proyectos propios gracias a los talleres. Ellos compartieron con entusiasmo sus logros, desafíos y aprendizajes. Y agradecieron la guía y apoyo recibidos. Estas conversaciones le recordaron que los vínculos no solo fortalecen el presente, sino que también generan un efecto multiplicador. Cada persona empoderada puede impactar positivamente en otros, creando una red de crecimiento, inspiración y colaboración que trasciende el tiempo y el espacio. Al regresar al apartamento por la tarde, Isabela dedicó tiempo a responder correos electrónicos y mensajes de jóvenes, colaboradores y amigos. Cada comunicación era un recordatorio de la importancia de la reciprocidad en los vínculos, escuchar, compartir, apoyar y celebrar los logros de otros.
Reflexionó sobre cómo a través de estas interacciones, estaba construyendo una comunidad basada en valores como la confianza, la creatividad, la solidaridad y el respeto mutuo. Más tarde preparó un taller virtual para jóvenes de otras ciudades que no podían asistir presencialmente. Durante la sesión compartió técnicas de autoexpresión artística y estrategias para la resiliencia y la toma de decisiones conscientes. Los participantes se mostraron entusiasmados y comprometidos, haciendo preguntas, compartiendo sus experiencias y creando proyectos colaborativos en tiempo real. Isabela se sintió reconfortada al ver que la conexión que había cultivado trascendía las barreras físicas, y que la tecnología podía ser un puente para fortalecer vínculos significativos. Al anochecer, regresó a su apartamento y preparó una cena ligera. Mientras cenaba junto a la ventana, observó la ciudad iluminada y reflexionó sobre la jornada. Cada interacción, cada conversación y cada proyecto representaba un hilo en la red de relaciones que había tejido con cuidado y atención. Comprendió que estos vínculos eran un reflejo de su crecimiento personal, su capacidad para conectar de manera auténtica, para escuchar y para contribuir al desarrollo de otros era tan importante como sus logros creativos y profesionales. Antes de dormir, abrió su libreta y escribió un pensamiento final que sintetizaba su reflexión del día. Hoy celebro los vínculos que perduran. Cada relación auténtica, cada intercambio significativo y cada acto de apoyo contribuyen a un tejido de comunidad que nos sostiene y nos impulsa. He aprendido que la verdadera plenitud no se encuentra solo en la autonomía personal, sino también en la capacidad de conectar, inspirar y compartir nuestro camino con otros. Los vínculos que cultivamos con amor, respeto y conciencia son el legado más valioso que podemos dejar. Esa noche Isabela cerró los ojos con una sensación de paz y gratitud. Sabía que la vida continuaría trayendo desafíos y oportunidades, pero también comprendía que los vínculos auténticos serían su sostén y fuente de inspiración. Se durmió con la certeza de que al nutrir estas conexiones, estaba construyendo un presente significativo y un futuro lleno de posibilidades, donde la libertad, la creatividad y la colaboración se unían para dar forma a una vida plena y consciente. El amanecer sobre Granada se sentía diferente. Había un silencio lleno de promesas y un aire de renovación que parecía envolver cada rincón de la ciudad. Isabela despertó con una sensación de completitud, todo lo que había vivido, el dolor, la traición, la soledad, pero también la resiliencia. El aprendizaje y la creatividad había convergido en un momento de plenitud auténtica. Hoy no era solo un nuevo día, sino la culminación de un viaje personal y emocional que la había transformado profundamente. Después de un desayuno nutritivo, se sentó frente a la ventana con su libreta, revisando sus notas y proyectos pendientes. Sin prisa escribió reflexiones finales sobre todo lo que había aprendido, la importancia de la autonomía, la necesidad de aceptar y soltar el pasado, y el valor de los vínculos auténticos que fortalecen y enriquecen la vida. Cada palabra que plasmaba era un recordatorio de su crecimiento y de cómo cada experiencia, incluso las dolorosas, había contribuido a construir la mujer que era hoy, fuerte, consciente y libre. Su primera actividad del día fue un encuentro en el centro comunitario con los jóvenes y colaboradores que habían acompañado su viaje durante meses. La sala estaba llena de energía y expectativa, muchos de ellos querían escuchar sus palabras finales, recibir orientación y celebrar los logros alcanzados. Isabela comenzó la sesión compartiendo su propia historia, pero enfocándose en las lecciones aprendidas, cómo convertir el dolor en impulso creativo, cómo transformar la traición en aprendizaje, y cómo cada decisión consciente puede abrir horizontes infinitos. Los jóvenes la escuchaban atentos, inspirados por la autenticidad y la sinceridad de sus palabras. Algunos compartieron sus propios desafíos, buscando consejos sobre cómo enfrentarlos con resiliencia y creatividad. Isabela los animó a confiar en sus capacidades, a no temer equivocarse y a utilizar cada experiencia como un peldaño hacia el crecimiento. Comprendió que su legado no estaba en objetos ni en logros materiales, sino en la huella positiva que podía dejar en la vida de otros, enseñarles a creer en sí mismos y a crear oportunidades para su propio desarrollo. Tras el encuentro se dirigió al taller donde había iniciado sus primeros proyectos artísticos.
Allí observó las obras de los jóvenes, los escritos y los proyectos comunitarios que habían surgido gracias a su guía y apoyo. Cada creación era un testimonio de transformación, creatividad y resiliencia. Mientras caminaba entre ellos, una sensación de orgullo y gratitud la invadió. Había logrado convertir su experiencia personal en un catalizador de cambio positivo y eso representaba la esencia de su legado. Al mediodía, Isabela organizó una reunión con Marta y los principales colaboradores para definir los pasos finales de expansión del proyecto. Discutieron la creación de una plataforma digital que permitiera que las historias, obras y aprendizajes de los jóvenes llegaran a un público más amplio, incluso internacional. También planearon talleres itinerantes en otras ciudades y colaboraciones con artistas y educadores de renombre. Cada decisión estaba orientada a garantizar que el impacto de sus enseñanzas y su experiencia trascendiera el tiempo y el espacio, dejando una marca duradera en la comunidad y en futuras generaciones. Después de la reunión, Isabela decidió caminar por el río Genil, un lugar que siempre le había brindado claridad y serenidad. Mientras avanzaba junto al agua, reflexionaba sobre cómo la vida había cambiado. De sentirse atrapada en un matrimonio doloroso y traicionado, había pasado a construir una existencia llena de propósito, creatividad y conexiones significativas. Comprendió que la plenitud no residía únicamente en el éxito profesional o en la independencia emocional, sino en la capacidad de vivir con intención, de contribuir al bienestar de otros y de celebrar cada paso del camino con gratitud y conciencia. Durante el paseo, se encontró con antiguos estudiantes y jóvenes artistas que habían participado en sus talleres. Compartieron con entusiasmo sus proyectos, sueños y avances y agradecieron el apoyo y la guía recibidos. Estas conversaciones reforzaron en Isabela la certeza de que su historia y su trabajo habían creado un efecto multiplicador. Cada persona inspirada podía impactar positivamente en otros, extendiendo la influencia de sus enseñanzas y su legado de manera exponencial. Al regresar al apartamento se dedicó a su proyecto personal final, escribir un capítulo de cierre para su libro y preparar materiales que documentaran su trayectoria y la de los jóvenes con los que había trabajado. Cada palabra, cada dibujo y cada reflexión era un acto de consolidación de todo lo aprendido. Sentía como su creatividad y su experiencia se unían para formar un testimonio completo de transformación, resiliencia y libertad. Al caer la noche preparó una cena ligera y se sentó junto a la ventana observando Granada iluminada. Reflexionó sobre la jornada y sobre todo el camino recorrido, desde el doloroso descubrimiento de la traición hasta la construcción de una vida plena y significativa. Cada paso había requerido valentía, paciencia y conciencia, y cada desafío superado había fortalecido su capacidad de crear, conectar y liderar con autenticidad. Antes de dormir, abrió su libreta y escribió su pensamiento final. Un mensaje que resumía su viaje y su legado. Hoy celebro la plenitud y el legado que he construido. Cada experiencia, cada desafío y cada decisión consciente me han llevado a un lugar de libertad, creatividad y conexión auténtica. Mi historia es un testimonio de resiliencia, de transformación y de la capacidad de crear oportunidades para uno mismo y para los demás. Dejo mi legado no en objetos, ni en títulos, sino en las vidas que he tocado, en los sueños que he inspirado y en la certeza de que la verdadera plenitud se alcanza cuando vivimos con intención, autenticidad y gratitud. Esa noche Isabela cerró los ojos con serenidad y satisfacción. Sabía que su viaje no terminaba allí, la vida seguiría ofreciendo desafíos, aprendizajes y oportunidades de crecimiento. Pero también sabía que ahora estaba equipada con la claridad, la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier horizonte con confianza y alegría. Con el corazón ligero y el espíritu pleno se sumió en un sueño profundo, consciente de que su historia había alcanzado un cierre significativo, un ciclo de dolor transformado en libertad, traición convertida en enseñanza, y vida reconstruida con propósito y autenticidad. Su legado quedaba inscrito no solo en sus proyectos y enseñanzas, sino en cada corazón inspirado por su historia, asegurando que la influencia de su vida trascendiera el tiempo y continuara motivando a otros a vivir con coraje, creatividad y libertad consciente.